gusto dar inicio en estos momentos a esta sesión del taller de escritura creativa, la Casa de las Palabras, vinculado al Ministerio de Cultura. Estoy haciendo esta cuña porque me lo exigieron del trabajo al Ministerio de Cultura, al área de literatura, desde hace 10 años o 12, ya ni lo recuerdo bien. Y por supuesto a nuestra casa SECOT, que siempre ha estado presente en todos nuestros procesos culturales y que hoy en día está más presente, por supuesto. Bienvenidos. Y Ángela y Julieta, aquí estamos para Sí, escuchar. ok, gracias, don Jairo. Bueno, es que mira que no, me disculpan como mi ignorancia en el tema de la tecnología, pero ya no los veo. ¿Ustedes me ven a mí? Sí, nosotros sí te vemos. Bueno, no veo a ninguno. Sí. Bueno, en fin. Nosotros la vemos. Bueno, Tendrás la cámara apagada, ¿no? no sé qué pasa, pero bueno. Primero que todo, John Jairo, muchísimas gracias pues, por esta oportunidad, porque realmente cuando uno expone algo, digamos que es un proceso de aprendizaje para individual y digamos que nunca me había tomado de hacer el ejercicio de encontrar la semejanza y la importancia entre la literatura y el derecho. Entonces, pues mi intervención será breve, reunida, la agrupé como en 3 aspectos puntuales. Lo primero es como los conceptos de verdad, verosimilitud y veracidad en el derecho. El segundo punto sería la importancia de la literatura en el derecho, en el ejercicio pues de la profesión. El tercero es como las semejanzas entre la construcción de una historia en la literatura y la construcción de una estrategia defensiva en el derecho. Y pues el cuarto y último punto es el rol o papel del juez en el derecho, que en términos literarios viene a ser el lector final, y el concepto de más allá de toda duda razonable. Este concepto solamente es aplicable como en derecho penal, porque es como el requisito sine qua non para poder condenar a alguien a efectos de responsabilidad penal. Bueno, el primer ejercicio frente a los conceptos fue una construcción pues individual de acuerdo a, digamos, como la experiencia que yo he tenido en el ejercicio de la profesión sobre verdad, veracidad y verosimilitud. Y es que tenemos en verdad, en el derecho existen 2 tipos de verdades, la real y la procesal. La real pues es aquella que corresponde a los hechos tal y como sucedieron, y la procesal es la que se logra demostrar por una de las partes dentro del proceso a través de los medios probatorios que haya presentado en el mismo. Frente al concepto de veracidad, yo lo comprendo como esa cualidad o propiedad que debe tener ese conjunto de pruebas que presentamos los abogados al momento de ofrecer nuestra verdad procesal, es decir, los documentos, los testigos, testimonios, peritajes y evidencias que presentemos deben tener esa condición de veraz, que corresponde pues como a la coherencia entre las pruebas y nuestra historia, esa historia pues que le estamos ofreciendo al juez y que lo lleve a él a pensar en que realmente ella sucedió. Y frente a la verosimilitud, sí tiene que ver en el derecho exclusivamente con el poder de persuasión que tenga el abogado al momento de vender su historia al juez. Es decir, en el derecho la verosimilitud corresponde más a una habilidad del abogado que a un concepto, pues depende de su poder suasorio. De su poder suasorio dependerá que el juez, que en términos literarios viene a ser el lector, crea o no la historia creada por el defensor o por el fiscal, que en términos literarios vendrían a ser el autor. Bueno, ese sería como pues el primer punto que quise como desarrollar, y vuelvo y reitero, fue un ejercicio individual, no lo había hecho, de hecho confieso, no hice el ejercicio que había colocado John Jairo y bueno, realmente fue muy enriquecedor porque no lo había hecho. El segundo punto bien, tiene que ser como la importancia de la literatura en el derecho. Y de hecho, en este aspecto, cuando los abogados asistimos a capacitaciones, ya sea desde el punto de vista de fiscal o desde el punto de defensor, siempre hacen énfasis en que el abogado tiene que estudiar
literatura o tiene que estudiar redacción de textos, tiene que estudiar un curso de lectura dinámica, porque el buen abogado es el que tiene el dominio del lenguaje. ¿Y por qué? Porque si uno como abogado tiene el dominio del lenguaje, va a poder estar en ventaja a los otros oponentes, ya que su principal herramienta es el idioma de la persuasión y tiene que tener una gran confianza en sí mismo para actuar con rapidez y decisión. En un juicio oral, en una audiencia, uno no tiene tiempo de consultar a nadie. Entonces, esas habilidades obviamente se van adquiriendo con la lectura, con el estudio pues que uno haga parte del lenguaje como tal y pues por supuesto de la literatura. Asimismo, el abogado debe tener habilidad. Estos puntos que voy a, digamos, a exponer es frente a la importancia de la literatura en el derecho. Tenemos como segundo punto que el abogado debe tener una habilidad para la lectura dinámica, es decir, rápida. Uno debe tener una concentración constante y una velocidad acelerada en cualquier tipo de lectura, porque repito, en una audiencia, y quiero hacer la aclaración, esto lo hablo desde el punto de vista del derecho penal, porque es el sistema oral, aunque ya en el laboral y administrativo, creo, en otras áreas del derecho se está implementando el sistema oral, pero pues reina el derecho penal. Uno no tiene tiempo de preguntarle a nadie, ni de consultar textos, ni de ponerse a revisar apuntes. Entonces, digamos que esa habilidad para la lectura dinámica le sirve a uno mucho en las audiencias. El abogado también debe escuchar y comprender lo que dicen los testigos, jueces, los clientes. Debe mantener los ojos en el interlocutor porque hay muchas claves. Digamos que en la literatura pues hablamos de un lenguaje escrito y en el derecho hablamos de sobre todo en el derecho penal, hablamos de un lenguaje más oral porque las audiencias se dan oral. Entonces, debemos mantener los ojos muy bien puestos en la persona que está hablando, sea un testigo, sea el juez, sea el fiscal, pues la contraparte, o el cliente, porque aquí hay muchas claves. Entonces hablamos del lenguaje no verbal, ¿no? Hay muchas claves en los gestos y en los ademanes. De hecho, pueden revelar mucho más que las palabras usadas en lo que se está comunicando. Y esto se ve mucho cuando uno en un juicio oral le hace el interrogatorio a un testigo, y es que una cosa es lo que el interrogatorio dice de acuerdo a lo que lo preparó la parte, y otra cosa la que comunica con sus gestos, sus manos, sus ojos. Entonces, digamos que es una habilidad que debe tener el abogado para estar muy pendiente del movimiento de sus manos, del movimiento de los ojos, si mira al suelo, si mira al interrogador, si mira al juez, porque el lenguaje no verbal en la audiencia, sobre todo de juicio oral, que es la más importante en el derecho penal, pues es de vital relevancia este tipo de gestos y ademanes. Asimismo, el abogado tiene que ser un buen orador, tratando siempre de explicar un punto difícil con la técnica llamada redundancia del mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Que uno va a una misma idea varias veces, exponiéndola de manera similar, pero con un lenguaje ligeramente diferente. Es decir, que el juez, digamos que no note que uno está como redundando en el mismo punto, porque lo que uno hace es hacer un juego de palabras, un juego de diferentes lenguajes. Entonces esto también pues obviamente se va adquiriendo a través de mucha lectura y de la literatura. También es importante la literatura para cuando los abogados tienen que estructurar un memorial escrito. Aquí ya hablamos del lenguaje escrito como tal, porque debe tener unidad, coherencia y énfasis. Entonces, antes de escribir, el abogado debe decir cuál es la idea principal que ha de transferir desde su propio cerebro hasta el lector, que viene a ser el juez. Entonces, el objetivo, así como en la literatura, es vender esa idea al lector mediante la persuasión. Digamos que aquí voy a hablar mucho de la persuasión, porque es la mayor habilidad que debe tener el abogado. En igual sentido, al redactar argumentos escritos, pues se utiliza un ejercicio de precondicionamiento, y es que nos vamos acercando al lector, es decir, al juez, desde varias diferentes direcciones a través de párrafos introductorios para poder llegar al punto focal del mensaje. Es decir, uno va empezando a contar su historia,
Obviamente no una narrativa muy extensa porque eso aburre y cansa, pero la idea es como que el juez se vaya en su imaginación, vaya creando esa historia, vaya creando esa historia que uno le está contando. Entonces uno empieza con párrafos introductorios, cada uno de ellos pues presentando una perspectiva diferente sobre el tema central. Esto lo llamamos como ejercicio de precondicionamiento en el derecho. Por último, frente pues como a la importancia, digamos que esto es como lo más central porque realmente hay mucha tela para cortar en este tema. Frente a la importancia de la literatura en el derecho, tenemos la construcción de los alegatos de apertura y de cierre que se presentan en el juicio oral. Es decir, cuando se abre la audiencia de juicio oral, que es la más importante en el derecho penal, la fiscalía y la defensa hacen su alegato de apertura, hacen su entrada, le dicen al juez, señor juez, esto fue lo que realmente pasó en este caso. Es decir, cada uno va a vender su historia. Y eso lo hace tanto al inicio de la audiencia como al final de la misma. Entonces, obviamente es de vital importancia la literatura, toda vez que dependerá que el juez decida a nuestro favor o no, que nos crean o no esa historia que estamos vendiendo. Bueno, esto es como pues muy por encimita como la importancia que yo rescaté de la literatura en el derecho. El tercer punto es como las semejanzas que existen entre la construcción de una historia en la literatura y la construcción de la estrategia defensiva en el derecho. Entonces tomé como ejemplo una novela. ¿Me están escuchando? Sí, muy bien, Ángela, vas muy bien. Sí, señora. Okay. Bueno, sí, claro que sí. Gracias. Bueno, tomé como ejemplo una novela porque realmente es una novela. O sea, en un proceso penal estamos hablando de delitos. Pasó un homicidio, pasó un hurto, pasó un delito sexual. Bueno, y es una novela. Realmente yo lo veo así y por eso tomé como ejemplo la estructura de una novela. Entonces, en la literatura hablamos de novela y en el derecho hablamos de la teoría del caso. La historia que le ofrecemos al juez, tanto la fiscalía como la defensa, se llama teoría del caso. Ese es como el término jurídico para la historia. Entonces, al principio tenemos en literatura, en una novela, pues que surge una idea por parte del autor, que luego ya viene a desarrollar. En la teoría del caso, cuando nos llega el proceso a los abogados, ¿qué hacemos? Elegir la estrategia defensiva. Es decir, ¿cómo vamos a defender a nuestro cliente? Entonces, eso lo asemejo yo con la idea de la novela. Es la estrategia defensiva porque ese es el punto de partida a partir del cual vamos a empezar a estructurar nuestra historia. A partir de allí, tanto en la literatura como en el derecho, pues hay que empezar a leer e investigar. Es que de verdad que haber hecho este ejercicio para mí fue increíble porque yo dije, wow, es prácticamente lo mismo. Son como los mismos pasos, los mismos, bueno, en fin. Luego de la lectura y la investigación, hablamos que en la literatura vendría la que es la creación de personajes. En el derecho, lo que viene, nuestros personajes vienen a ser el protagonista, el procesado. Nuestro cliente, el que vamos a defender, viene a ser el protagonista de esa historia, ¿sí? Que para la fiscalía viene a ser pues como digámoslo, el antagonista, y para nosotros pues tiene que ser nuestro protagonista que vamos a defender a capa y espada. Entonces él sería, el procesado sería el protagonista y los personajes secundarios serían nuestros testigos. Es decir, una vez hecha la investigación por parte pues de nuestro investigador, valga la redundancia, ¿qué testigos nos van a servir para afianzar esa historia que vamos a crear, que es nuestra teoría del caso? Entonces, en la literatura se da la creación de personajes y el punto más importante, como ya lo hemos visto en el taller, es su aspecto psicológico. En igual sentido pasa en el derecho. ¿Por qué?
Porque cuando preparamos a un testigo, que vienen a ser nuestros personajes secundarios, obviamente lo que tenemos que analizar los abogados es su aspecto psicológico, es decir, realmente tiene credibilidad el testigo, cómo es su presentación ante el público, se pone nervioso, mira para todos lados. Entonces, cuando preparamos los testigos, que son nuestros personajes secundarios, en la puesta en escena de nuestra teoría del caso, entonces lo que tenemos que mirar es su factor psicológico. ¿Por qué es crucial? Porque de ello dependerá si decidimos darle o no un papel en nuestra historia, la historia que le vamos a presentar al juez. Es decir, se los presentamos o no en el juicio oral. Si nosotros vemos, y esto incluye también a nuestro protagonista, que es el procesado, que no se defiende muy bien ante el ataque que le va a hacer la fiscalía en el momento del interrogatorio, si vemos que no tiene esa confianza, esa seguridad y esa credibilidad, pues el abogado lo que tiene que hacer es no va a este testigo, no va a entrar en el juicio oral, es decir, ya no será un personaje de nuestra historia. Bueno, pasando a la etapa de la sinopsis, en literatura hablamos de la sinopsis completa de la novela y lo asemejo en el derecho a nuestros alegatos de apertura y de cierre, porque es un resumen, los alegatos de apertura y de cierre es el resumen de la teoría del caso que le vamos a ofrecer al juez. Entonces, es el resumen de nuestra novela, que le vamos a poner en escena, porque obviamente uno la pone en escena si por ejemplo, si es un porte de armas, uno tendrá que traer un perito de armas y tendrá que obviamente traer armas de fuego. O sea, todo es como una obra de teatro, tal como lo había explicado la semana pasada, es una obra de teatro y el juez decide cuál puesta en escena fue mejor. Bueno, y por último, pues tenemos lo que son los 3 actos que se ven en la literatura. Igual sucede en el derecho, hay un inicio, un nudo y un desenlace. Y es que en el derecho penal es toda una novela, eso es una historia que se crea. Entonces, en conclusión, tanto el fiscal como el abogado defensor somos narradores de 2 historias diferentes, de las cuales no se sabe si corresponde a la ficción o a la realidad, pero dependerá del poder de persuasión de cada uno de los narradores para convencer al juez, que en este caso, en términos literarios, viene a ser el lector. Bueno, el cuarto y último punto que quería pues como hablar es el papel del juez y el concepto de más allá de toda duda razonable. El papel del juez en el derecho viene a ser en la literatura el lector, o sea, al quien tenemos que convencer. Y lo relacioné con el concepto de más allá de toda duda razonable porque si la fiscalía, que es la que tiene la carga de la prueba en materia penal, no logra convencer a ese juez, a ese lector, de la responsabilidad penal del procesado, más allá de toda duda razonable, pues el juez no puede condenarlo. Es un requisito sine qua non de la ley penal. Los medios probatorios que presente la fiscalía tienen que tener ese poder de convicción racional, que no le quepa, o sea, que no haya un asomo de mínima duda en el juez, porque si hay un asomo de mínima duda en el juez, él no podrá dictar una sentencia condenatoria y no podrá declarar la responsabilidad penal del procesado. Entonces, digamos que esa es la carga fuerte probatoria que tiene la fiscalía en materia penal. Y pues obviamente, ¿cuál es el papel de la defensa en este caso? Es sembrarle la duda al juez. Entonces, mientras el fiscal tiene que convencer al juez, que es el lector, a través de sus medios probatorios, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del procesado, el papel del abogado defensor es convencer al juez lector de que hay duda, de que hay una duda razonable dentro de la teoría del caso que presentó la fiscalía. Entonces, obviamente, en literatura hablamos de convencer al lector a través de nuestra historia y en derecho hablamos de convencer al juez a través de nuestra teoría del caso, pero aquí en ambas, tanto en ambas ciencias, se requiere obviamente del poder persuasivo.
si no hay un poder de persuasión, de convicción, pues obviamente ganará el mayor, pues, el que tenga mejor desarrollada esta habilidad. Bueno, con este punto cierro, pues, como, digamos, la extracción que yo tomé de la literatura y el derecho. No sé qué dudas, preguntas. Bueno, no sé, John Jairo. Muy claro, muy interesante, muy bueno. Muy bien. Tan lindo, gracias, don Oscar. No sé si alguien tiene una pregunta. Mira, a mí eso, lo del derecho y la literatura es algo que me gusta mucho y también me parece que desde el principio uno encuentra un parangón muy claro entre lo que es el ejercicio en la escritura creativa y lo que es el ejercicio como litigante. Toda esa idea de la teoría del caso siempre ha sido, y de hecho para muchos ya es algo que se ha dado mucho al estudio, en la teoría del caso y la teoría de la novela de George Lucas. O sea, cómo de alguna manera esos dos, a partir de esa teoría, también tienen unas similitudes muy interesantes. Y eso me arroja a mí también algo que yo quiero, que bueno, eso va a ser al final, pero uno de los temas más importantes, y Ángela ahora nos lo desvelaba, es la idea de la figura literaria, pensando en que en el derecho, también en el ejercicio, hay ciertas figuras literarias que se vuelven una constante y se vuelven también un elemento del argumento a la hora de crear una defensa. Y es la idea del paralelismo. Ángela decía algo que es muy chévere y es cómo se dice lo mismo pero de diferentes maneras, cómo se van cambiando cositas. Esto, por ejemplo, es un elemento que en la Biblia es muy común y en muchos libros, pues es una figura literaria que desde el ejercicio literario llamamos paralelismo. En la Biblia es algo que es muy frecuente. De hecho, cuando uno lee la Biblia, no sé si ustedes si se acercan a la Biblia, que también me parece que ese es uno de los temas que deberíamos en algún momento abordar, o sea, la Biblia y el ejercicio literario. Y ahora les voy a dar unas pisticas a ver si de pronto alguien se anima y hacemos una charlita sobre eso. Entonces, eso de lo del paralelismo, muy interesante, yo creo que es algo que podríamos explorar más también desde lo literario y desde el ejercicio y en el derecho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero decir? La vinculación de las herramientas literarias o de las figuras literarias en los oficios cotidianos o en los oficios que netamente no son literarios. El derecho no es un ejercicio netamente literario, pero uno podría decir, y Ángela tal vez si me equivoco, Ángela me regaña, pero con esta exploración que hiciste, que esa era la búsqueda, y que es la búsqueda que Ferdinand Bonchirás en algún momento hizo, ya me parece muy interesante, y es todo ese análisis que él hace sobre el derecho y sobre la literatura y sobre los casos como elementos narrativos ya desde la escritura creativa. Y todo eso a mí me hace, o sea, lo que estaba diciendo, lo que esto me hace pensar es cómo el derecho podría de alguna manera, no de manera forzada, sino con base en lo que Ángela nos ha mostrado, ser posiblemente un género literario. Por supuesto, teniendo en cuenta que el concepto de realidad desde el derecho y desde lo literario tienen una validez diferente. Pero con todo eso que nos logró asomar Ángela, uno le queda como eso. Y esto lo estoy haciendo más a manera de pregunta. Ángela, tú podrías, o sea, sientes en algún momento, pues obviamente sería una tesis que tendríamos que desarrollar con más juicio, pero podríamos pensar el derecho como un género literario o algunos de los elementos del derecho o está lejos de eso. Así vamos a ir continuando la charla para darle paso a Julieta y después a los del Faro. ¿Listo? John Jairo, sí, efectivamente no lo había mirado desde ese punto de vista de considerarlo como un género literario, pero sí es, a pesar de las semejanzas que tiene con la literatura y con la novela, que es como lo que yo me identifico en el ejercicio de la profesión, es que digamos que el concepto, por ejemplo, de ficción y realidad que se da en la literatura, pues no es tanto en el derecho porque realmente sí pasó algo.
sí pasó, hay una historia que sí pasó, que cada parte la cuenta como mejor le convenga. Claro, de acuerdo desde el punto de vista si está de la fiscalía o está de la defensa. Sobre todo pues porque el trabajo de la defensa es sembrar la duda en el juez de que efectivamente el procesado no fue. Pero digamos que el término de ficción tanto no digamos que no logro encuadrarlo en el derecho. Pero sí hay otros elementos sí, muy comunes de la literatura. Entonces sí hay unas características muy particulares del derecho que sí lo harían, se podría determinar como un género literario aparte, porque no tiene las mismas características de la novela. Gracias, Ángela. Julieta, ¿cómo estás? Hola, John Jairo, buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches. Bueno, yo sí voy a recoger una intervención. Primero, pues ya sabemos que vamos a hablar de Juan Gabriel Vázquez, pero antes de iniciar de este bogotano colombiano escritor que ha ganado un premio Alfaguara por un libro, El ruido de las cosas al caer, quiero hacer pues primero indicarles de dónde, pues según lo que he entendido, dónde surge el derecho, por qué esa necesidad, desde mi experiencia como abogada, estos casi ya 8 años, y luego ya abordo el tema de Juan Gabriel Vázquez. Entonces el primero, la historia del derecho viene, como bien lo dice, desde la literatura, es decir, los seres humanos a través pues, de las múltiples guerras que se han venido llevando a cabo, se ha visto la necesidad entonces de escribir y decir, si no está escrito, no tenemos entonces la humanidad no tiene derechos. Entonces viene la Carta Magna a ponerle el tate quieto como a la divinidad, al rey, para decirle, venga, usted no es el Dios ni usted es el todopoderoso para que haga con los seres humanos lo que quiera. Entonces vienen las guerras o el tema de las palabras, del tema de la libertad, de la fraternidad, donde vienen a imponerle a un tate quieto, digamos, como al rey. Vienen entonces las declaraciones de Virginia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde por primera vez se viene y se le dice al rey, van a haber 3 ramas del poder, entonces el rey no solo va a ejecutar, sino que va a estar el Parlamento, quien hace las leyes. Por eso en Colombia tenemos el Congreso de la República, que supuestamente estos caballeros hacen las leyes, para que el rey, en este caso, para nuestro caso el presidente, las aplique, y la justicia, que sea un tercero imparcial, que escucha a las partes de acuerdo al caso que uno o a la injusticia o al ciudadano que haya matado a otra persona, para que resuelva esta controversia. Entonces el derecho surge a partir de la escritura, y que no esté escrito, entonces no hay, se supondría que no habría, pues, como no tendría derecho el ser humano. Sin embargo, digamos, a través de la historia, o en este momento en el contexto de Colombia, tenemos como una mixtura, como decía Ángela. Entonces estamos el tema de la oralidad. Ahora ya, cuando yo estudié antes, o mis antecesores tenían todo que aprendérselo de memoria, el Código Civil de memoria, entonces que es un bien inmueble, que era absurdo, pues porque para eso están los códigos. Ya simplemente ustedes, de acuerdo a su caso, interprete y falle. Ahora ya yo entré como en una mixtura donde también hay que leer los códigos, pero el caso concreto, ¿cómo es? Entonces, de acuerdo a tu hipótesis, ¿cómo solucionas ese caso? Y no solo eso, ahora ya está el tema de la jurisprudencia. No sé si ustedes han escuchado el tema del choque de tren. En materia en Colombia tenemos la Constitución, establece que tenemos entonces 3 ramas del poder, de lo que referenciaba del rey. Entonces, el rey decidía, fallaba y administraba justicia. Entonces, él hacía todo tenía el poder absoluto. Ahora, lo que pretendía, digamos, estos grandes filósofos, Montesquieu y demás, establecían, pues, dividamos esto para que seamos más organizados y existan las instituciones para que la gente no se siga matando, y cierto, y nos respetemos, porque todos tenemos derechos. Pero si no hay una autoridad, una institución formada para solucionar el caso, pues vamos a seguir en guerras. Entonces, en este caso, que me perdí,
el tema del presidente, entonces él es el que ejecuta, pero perdón, me salí, el tema de la justicia. En Colombia, entonces, tenemos tres grandes ramas de justicia, que es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es la entidad que garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos, y existen en esa misma rama judicial, existen otras ramas del poder, que es el contencioso administrativo, que es la entidad que debate temas tendientes a cuando el Estado falla o comete algo. Entonces esta autoridad es la que debe solucionar estos conflictos. Ese es el contencioso administrativo. La rama ordinaria, ahí viene el tema de derecho de familia, civil y demás. Eso es para particulares, cuando yo quiero vender o un hijo por tema de alimentos o por cualquier tema que tenga que ver con particulares, la justicia ordinaria resuelve esto. Digamos, el tema que yo les estaba diciendo del choque de trenes es cuando una entidad dice una cosa y otra de la misma rama judicial dice otra, entonces se enfrentan estas sentencias o estas decisiones, y entonces se entiende a que llega la Corte Constitucional a armonizar esas decisiones a través de la acción de tutela. De pronto también ustedes alguna vez han interpuesto una acción de tutela, y ese es el ejercicio del que yo he venido, digamos, ejerciendo mi profesión, he venido trabajando en pro de que un ciudadano va a una entidad, ya sea la personería, la defensoría, a presentar un caso porque se le está vulnerando un derecho fundamental, es decir, se le puso un comparendo o la EPS no lo atiende. Entonces estas entidades deben ir a la justicia porque estas personas no tienen los recursos para pagar un abogado, van a la justicia a través de un derecho de petición, una acción de tutela, y es el juez quien dirime el conflicto. Entonces es muy charro porque antes, digamos, como la justicia es rogada, es decir, si yo no voy a la justicia a través de un escrito, que es en la mayoría de los casos se hace, el juez, de acuerdo a sus hechos, es quien debe fallar. Entonces ahora, digamos, yo ya estoy en el otro lado de la justicia, estoy trabajando en la rama judicial, y ahora yo ya proyecto los fallos y el juez pues es el que me lo avala o no. La diferencia de la literatura o el derecho es que es muy fácil porque es que el cuento ya está, usted simplemente sea coherente, porque es decir, el accionante o el demandante o el tutelante es quien llega a la justicia y toca la puerta. Ve, señor juez, el día X estuve, ¿cierto?, y cuenta el cuento. Entonces el juez simplemente lee, verifica que los hechos sí concuerden, que las pruebas sean correctas, y ya, obviamente, cuando este ciudadano le toca la puerta al juez, no puede ir con simple afirmaciones, tiene que ir debajo de su mano, tiene que llevar las pruebas y los documentos para determinar, por ejemplo, un caso de una madre venezolana en Colombia que le niegan la atención en un hospital, por ejemplo. Entonces, con esa afirmación, el juez requiere al gerente del hospital y dice, ¿es cierto, no es cierto? ¿Por qué no la atiende? Sí, o hubo una falla en el servicio y demás. Sí, entonces, es decir, es mucho más fácil estar en el otro lado porque el juez desecha, entonces, tanto la versión de la parte como de la contraparte. Digamos, es mucho más difícil para digamos, el abogado que va a la justicia porque tiene que ir con los hechos y con los elementos de las pretensiones y las pruebas ante el juez a tocarle. Simplemente el juez, de acuerdo a lo que evidencia de una de otra parte, es quien va a fallar el caso. Entonces, es chévere, pero te repito, es un tema de redacción, es un poco sí aburrido porque es investiguemos y chismosemos qué fue lo que pasó. En cambio, la literatura es tú crear, imaginar y lograr, pues, llevarte el juez no puede inventarse una historia, salvo que, es decir, con los elementos y las pruebas que le den. Entonces, como la justicia rogada, si yo no demuestro lo que pretendo, pues lo más seguro es que el juez te va a negar las pretensiones de lo que puntualmente quieres. Es básicamente como una introducción. Ahora sí abordar el tema de Juan Gabriel Vázquez, pues es un colombiano, bogotano, o no sé si de pronto tengan alguna pregunta sobre la introducción previa. ¿Quedó claro o hablé muy rápido? Tengo ese problema. No, yo creo que está bien, No, Julieta, estuvo creo bien, que gracias. estuvo Gracias. muy bien. Muy claro. Bueno, entonces ahora sí, Juan Gabriel Vázquez, yo lo conocí en la universidad por El ruido de las cosas al caer. Esa novela me impactó, me conectó, y pues
gracias a esta novela, pues él es reconocido y gana pues el premio Alfaguara. Digamos, él no se siente como muy orgulloso de esa porque hubiese preferido reescribirla, pero estuve mirando como los inicios de él, desde muy pequeño, pues la familia de él es abogado, entonces siguiendo esa, ¿cierto? El deber ser de, entonces si yo soy abogado, mis hijos van a ser abogados, y él empieza estudiando su carrera, ve y dice, efectivamente esto no es lo mío, el derecho es algo aburrido, yo quiero es leer, y se enamoró del tema de la ficción y eventualmente aprender a escribir. En ese proceso de la universidad, entonces frecuenta mucho las librerías en Bogotá, empieza a leer profundamente, a dedicarse a la lectura, y allí entonces empieza a escribir cuentos y se inscribe en varios concursos en Colombia, en varios concursos de cuentos, y también gana uno de ellos. Digamos, en los libros del ruido de las cosas al caer, Los informantes, y no recuerdo el otro, me he leído 3 de él, tiene muy en cuenta, digamos, la historia de Colombia, y se desarrolla o lo hace a uno vivir mucho en tema, por ejemplo, que recuerdo del ruido de las cosas al caer, pues del conflicto y del narcotráfico y de las sensaciones que han tenido, digamos, las personas que no han vivido el conflicto armado en la ciudad, diferente a las personas que lo hemos vivido en el campo. Entonces lo hace a uno como vivir ese momento o esos hechos de fuertes que vivió Colombia en el tema del narcotráfico con Pablo Escobar. Y es un libro, el tema, pues, puntualmente, yo de pronto, si yo hubiese sabido que el tema del ruido de las cosas al caer era como el narcotráfico, uno ya como cansado de lo mismo, no lo hubiera leído, pero digamos que me hizo ver más el tema como de la humanidad del personaje del piloto que transportaba el tema de la droga y de la historia de la hija sobre ello. Bueno, pero me perdí un poquito. Entonces, yo quería, bueno, leí pero también estuve mirando como los inicios de Juan Gabriel Vázquez sobre él hace una tesis doctoral sobre la venganza como prototipo legal de la Ilíada. La realiza un año antes de graduarse como abogado en 1996, y hace pues un concepto sobre la justicia y la venganza, y de cómo entonces tiene que ver lo que yo les hablaba al inicio de la charla, de por qué llega el derecho a las sociedades. El derecho, la justicia o las instituciones viene a darle justicia al ciudadano que clama justicia frente a algún determinado hecho que ha sido vulnerado. Entonces, él, digamos, hace, pues no me la alcancé a leer toda, el tema de la tesis de la Ilíada por este concepto, y hace pues una crítica sobre el concepto de Aquiles, sobre cómo este ciudadano ciudadano, este héroe de la divinidad, digamos, por cólera de haberle quitado esa recompensa, como es el caso de la princesa, del hijo de él, que me he leído, el sacerdote, cómo a través pues, de esta historia logra entonces, se centra principalmente en la actuación o en el actuar de Aquiles frente a su retiro de la guerra, para que entonces los troyanos, por más de 10 años que se desarrolló, digamos, este tema que Homero a través del poema aborda, entonces digamos que viene entonces a la conclusión de que el derecho nace a través de la venganza, pero puntualmente pues invita a hacer como una reflexión sobre pues Aquiles, pero puntualmente no logré desarrollarla o culminarla. Entonces, ahí me quedé. Y bueno, entonces básicamente la conclusión a la que llega, pues en el capítulo o en el trabajo de grado de él, habla de cómo entonces la necesidad de las instituciones, o cómo Homero plantea la necesidad de las instituciones para que se pueda ejecutar esa venganza de ese ciudadano en pro de solucionarle como sus casos. No sé si el profesor de pronto ya ha leído la Ilíada para que me complemente y me salve de la
exposición. Sí, yo ya la leí, te faltaron como 155 páginas, Julieta, pero esa no la vamos a desatrasar hoy. Pero, bueno, no, además, yo creo, Julieta, que es muy interesante por el camino que has tomado, pero no me gustaría como perder mucho el norte, Julieta, de algo que planteaste al principio y que tú has venido ya desarrollando también por tu ejercicio profesional y porque es una de tus búsquedas, y es esa lectura de, de Juan David Correa, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre. No, de Juan, del autor que estás, De de los Juan Gabriel informantes, Vázquez. de Juan Gabriel Vázquez. Es que mientras estabas contando, Julieta, mira que yo Gabriel recuerdo que Vázquez. uno de los temas importantes en la obra de Juan Gabriel Vázquez, yo no sé si ustedes recuerdan que solo por allá, algunos cuentan como hasta 1966, fue la primera vez que se empezó a hablar de la no ficción. Y Juan Gabriel Vázquez, o gran parte de la literatura de Juan Gabriel Vázquez, y seguramente un poco lo de Héctor Abad, que es uno de tus temas, y seguramente, Ángela, mucho de lo de Chiraz, que también es abogado penalista como tú, pero en Alemania, si no estoy mal, está tomado de ahí, o sea, de lo que podríamos llamar nosotros hoy en día ya con mayor claridad y con más fuerza que ha estado acuñado el término de lo de la no ficción. Cuando aparece por primera vez ese término, que creo que es por allá en el 66, que después de publicar Truman Capote, haber publicado en el 66 A Sangre Fría, novela que empieza él, o libro que él sale a decir, esto no es una novela. Truman Capote sale y dice, esto no es una novela, yo realmente estoy presentando un género nuevo, y él dice, este género nuevo es la no ficción. Ya se venía hablando a principios de 1966, algunos en tertulias en Estados Unidos venían hablando del nuevo periodismo y de todas esas vainas que seguramente ahora el grupo del Faro nos va a hablar un poco más a fondo. Entonces, bueno, se escribe A Sangre Fría. Este caso también que sin duda, y Ángela, de pronto, Julieta, me dirán si estoy equivocado, porque no sé mucho exactamente en dónde podría uno meter ese caso, pero ese es un caso de penalistas. Lo de A Sangre Fría es un caso de penalistas. Entonces, este tipo que toma mucho de todo eso de lo real, sale y dice, bueno, no, es que esto no es una novela que yo les estoy presentando a ustedes, realmente es un género nuevo, que es no ficción. Y por ahí, por esos lados, Julieta, Ángela y todos, yo siento que se encamina mucho el trabajo de Juan Gabriel Vázquez. Entonces me gustaría, y mira, Julieta, tú que decías ahora de esa Colombia que está de telón de fondo, o más bien de telón grandote en la obra, en gran parte de la obra de Juan Gabriel Vázquez. No solo del narcotráfico, sino de un país o sea, de una lectura muy política del país. De pronto del narcotráfico es más evidente en lo que tú decías ahora, en el ruido de las cosas al caer, pero recuerda que también se advertían muchas cosas. Yo no sé si ustedes recuerdan que el primer tema de ese libro, o ese libro tiene dos temas centrales también, que va a ser el juego, que en este caso es el billar, y el otro tema que van a ser también los hipopótamos. Y otro tema también muy importante que va a arrojar eso de frente, que es el tema del ejército, y cómo es la entrada también del ejército a asesinar esos hipopótamos. Y ahora que yo digo el juego, hace poco hablaba con una persona sobre ajedrez, eh, y yo recordaba, o de ustedes de pronto que sí les tocó más esa época de Sparkis, es que se llamaba, y Boris Spassky. Spassky, y ese juego que fue tremendo entre Fischer era que se Fischer, llamaba, Bobby que Fischer, el terminó con gringo. problemas mentales y todo. Pero yo recuerdo algo que siempre me pareció muy interesante, y en términos de técnica, por supuesto, están lejanos el ajedrez y el billar, pero ahí me parece que hay una cosa bien interesante porque es muy matemático, todo es muy calculado. Yo recuerdo que Fischer, Oscar tal vez me corrija, una vez en una entrevista después de que él recibió asilo porque él tuvo una cantidad de problemas, si no estoy mal, dijo, es que para mí el ajedrez
es la búsqueda de la verdad. Y en esa novela, esa idea del juego en la novela de Juan Gabriel Vázquez, que es también un tema interesante, Julieta, para mí tiene que ver mucho con esas búsquedas del derecho. Y es porque ahí de alguna manera lo que están ellos es buscando la verdad. Y de alguna manera, esos primeros momentos de la novela donde el billar, no sé si recuerdas que el personaje principal no lo narran jugando billar, y esa idea del billar, del ajedrez que se me parece tanto, tienen que ver con esa idea de la búsqueda de la verdad, y es un tema de la no ficción. O sea, en la no ficción eso es muy evidente. En Sangre Fría ya lo veíamos, por supuesto. Estamos hablando en términos literarios, o sea, en el campo de la literatura y vinculado a ese campo de la literatura ya al tema del derecho. Pero ahí me gustaría, Julieta, que nos metiéramos un poquito por ahí si lo crees viable. O sea, desde la obra de Juan Gabriel Vázquez, desde el ejercicio que Ángela y tú hacen, ¿cuál es la búsqueda también en términos de derecho y cuál es la búsqueda en términos literarios? Lo de Juan Gabriel Vázquez, también en esos temas como cronista, de no ficción, es la búsqueda de una verdad, es la búsqueda de dejar pues como muy evidente lo que significa el país políticamente. Yo considero que él, a través de la escritura de las tres obras, pues porque él hace una, o sea, dentro de su literatura es es decir, siempre un cuestionamiento muy político como para que el lector vuelva y reconstruya esa historia que nos contaron. Creo yo que es recordar a través de la literatura entonces el tema de la verdad. De pronto es que no lo puedo como vincular como tú lo dices. Para mí más que todo es como es decir, está como la frase, quien no conoce su historia está condenado como a repetirla. Él lo que pretende es como, venga, recordemos que el pasado fue así, pero nos lo están contando mal, entonces, o nos lo están contando como ellos quisieron. Yo quiero contarlo de esta manera, pero a través de la ficción, donde tú puedas decir, efectivamente, eso para mí fue una verdad de lo que él cuenta en su literatura de ficción. No sé si... Sí, no, yo estoy también de acuerdo, o sea, sin lugar a dudas, la obra de Juan Gabriel y en particular los libros que tú nos has dicho, lo que están planteando es desde las sombras la restitución de una memoria, y de una memoria que por supuesto está atada a este panorama o a esta geografía nuestra que es Colombia, pero más allá, Julieta, de eso también, yo siento que ha sido una postura muy clara la de Juan Gabriel Vázquez, y es ese diálogo con la no ficción, que es uno de, o sea, en estos dos libros es muy evidente y es un tema que de pronto pensé que ibas a abordar más a fondo, pensando lo de Héctor Abad también. No, porque digamos que yo sentí que para mí eso fue verdad, a pesar de que fue ficción, porque él, al final del libro siempre dice, esto es una ficción, simplemente he traído personajes, sí, pero yo me creo el cuento, entonces siento que para mí no es realmente una ficción, lo siento como real, como verdadero. No sé. Ya, como una no ficción, ¿no? Como el género de no ficción. Oscar, ¿qué ibas a decir? No, que esto a mí me pone en unos problemas complicados porque esto de la no ficción, del relatar una historia buscando una verdad, pero relatada desde otro punto de vista, saliéndonos del tema del derecho, pues hay muchos libros, al igual que de Juan Gabriel Vázquez, y lo hace uno preguntar qué diferencia hay entonces con ese periodismo de investigación que se lleva a la literatura. Cuando escribe Germán Castro Caicedo sobre la toma del Palacio de la Justicia, Palacio sin Máscaras, Objetivo 4, o Noches de Humo de Olga Bear, o de Laura Restrepo, este libro que hizo, que salió titulado, antes de que ella se exiliara, Historia de una traición, y que después lo cambiaron a Historia de una desilusión,
que es cuando ella relata lo que presenció siendo periodista y de una comisión de paz en relación a todo lo de la paz con el M-19. Son búsquedas de la verdad, contar verdades desde algún punto de vista especial llevadas a la literatura. Y de hecho, le generaron premios de literatura. Entonces, se me confunden un poco todos esos términos y no sé bien. Digamos, lo que yo puedo pues aclararte ahí es, Oscar, el derecho surge entonces desde la persona que observó el hecho. Entonces yo soy el que le voy a decir al juez, pasó esto, y a través de esto el juez, es decir, a través de una sentencia, va a dictar o va a cerrar el caso, ¿sí? Eso es en términos generales el derecho y cómo puede, digamos, en términos generales verse, es decir, a través de una sentencia el juez va a definir si lo que yo vi fue cierto o no, y eso es como la verdad. Sí, a través de la literatura lo que pretende Juan Gabriel Vázquez es reescribir esa historia y convertir, como él no estuvo, o a través de relatos de terceros que vivieron en ese lugar puntual. Entonces estamos hablando de la calle, por ejemplo, de la calle Silva, donde se desarrolló algunos capítulos del libro de las reputaciones, donde relata el tema de la muerte de Gaitán. Él no estuvo, él lo presenció por los medios de comunicación y a través de eso empieza como a reconstruir eso, pero no sé si esto tiene que ver. Habría entonces dos relatos. Uno es la parte del derecho, cuando, digamos, la víctima de cualquier cosa lleva al derecho su queja. Correcto. Correcto. Y otra, cuando la víctima cree que no ha sido oída por el derecho o por la justicia. Correcto. Y lo clama hacia el público para dar a conocer su verdad. Su versión, como sucede, por ejemplo, en el caso de la reconstrucción de lo de la mujer que trabajó en la cafetería haciendo un reemplazo cuando hubo la toma del Palacio de Justicia, que se revisó ese libro puro al comienzo del taller. Sí, interesante, que finalmente no se supo, que efectivamente no se supo si la chica era ayudante. Se quedó como cierto, pero el Estado, en términos generales, es una ciudad que debió haber garantizado su vida y su integridad, que nunca se supo qué pasó con los sobrevivientes. Ahí está, digamos, eso es una ficción, pero a través de los personajes que estuvieron allí, como esta autora nos logra conmover de esa manera, y no solo mirar a las víctimas, los magistrados, a los funcionarios, sino también a los guerrilleros que también fueron víctimas del narcotráfico por haber cometido esa burrada. Una anotación. Sí, Albeiro, dinos. Pues me parece muy interesante lo que han planteado ustedes. Yo hallo en la literatura, desde el punto de vista, una función, esa función entre comillas, muy importante en mirar los hechos y buscar otras verdades, como dice Oscar, buscar otras verdades. Yo le hallo a la literatura una función muy importante en ese sentido. Es lo que hace pues Juan Gabriel Vázquez por ejemplo, el que tú mencionabas, Julieta, de la forma de las ruinas, el caso de Gaitán y de Uribe. Él establece una línea de conducción entre los dos asesinatos y ubica unas fuerzas retardatarias que en uno y otro hecho han tenido preeminencia, pero parte de una reconstrucción histórica y una nueva mirada de eso que aconteció. Igualmente hallo similitud en lo que hace, por ejemplo, Pablo Montoya en ver los hechos del proceso de independencia, en el caso de
Caldas. O lo veo igualmente en el caso de Eugenio España, que retrata la guerra civil, la guerra de los 1000 días, la vida de Miguel Antonio Caro, y nos permite ver otra faceta de estos personajes y nos permite mirar cosas que la historia, que ya sabemos quién la cuenta, no cuenta. Lo mismo hace en el caso Juan Álvarez en la ruidosa marcha de los mudos. Cuenta lo que la gran historia, ¿sabe? Quien cuenta la historia no deja contar. Yo veo en eso una función de primera línea de parte de la literatura, y es la posibilidad no solamente de indagar otras verdades, sino hacer otras construcciones, hacer otras creaciones, buscar otras posibilidades. El mundo de la literatura, dice alguien, es el mundo de las posibilidades, de crear otras posibilidades. Gracias. Gracias, Albeira. Julieta, ¿vas a decir algo o no? No, digamos que estaba aquí pensando, pero no sé si es como apropiado, para hacer como una diferencia, porque Juan Gabriel Vázquez, su gran referente es Gabo y Vargas Llosa. Entonces Juan Gabriel Vázquez, Gabo, sobre el tema del realismo mágico, y él siempre, digamos, ha estado como lograr descubrir cómo Gabo logró, no sé si tiene que ver, o sea, digamos, meterse como por esa literatura, y él, en contraposición a esta, pues, inicia pues con el tema de la no ficción, como tú nos habías hecho referencia. No sé si, digamos, tienen algún eje que los una, o son totalmente diferentes. Eso era lo que se me estaba ocurriendo. Bueno, no olvidemos que Gabriel García Márquez fue un reportero tremendo. Y no olvidemos también que de las grandes obras de Gabriel García Márquez son obras que salen del reportaje y son obras que salen de su trabajo como periodista. Y recordemos una piecita, ya voy, Oscar, una piecita pequeñita que para mí, pues personalmente, es la gran novela de Gabriel García Márquez, que es sobre Crónica de una muerte anunciada. Y no es en vano que se llame Crónica de una muerte anunciada. Ya el que sea ese concepto de crónica evidencia también una vinculación, una influencia muy grande de la crónica en el ejercicio narrativo de Gabriel García Márquez. Y por eso es que él va a venir a fundar el nuevo periodismo iberoamericano con el apoyo de Tomás Eloy Martínez, Elena Poniatowska, Ryszard Kapuscinski, por supuesto, personas que conocen muy bien ese ejercicio, del que por allá como en el 72 o 73, no me acuerdo muy bien, Thomas Wall nos estaba hablando que era el nuevo periodismo. Señor, don Oscar, sí señor. Dos cosas, bueno, y la otra que hizo Gabo muy importante es Noticia de un secuestro, que fue Por ejemplo. muy importante y excelente libro. Pero ahora recuerdo un caso muy claro de derecho y literatura, famosísimo, importante en la historia, y fue el caso de que escribió Émile Zola en Francia a finales del siglo XIX, cuando decidió, sintió que un caso muy famoso que estaba viendo en ese momento estaba siendo injusto. Era un teniente del ejército francés de origen judío, de apellido Dreyfus, y en ese momento de inestabilidad política en Francia había un antisemitismo muy grande, y decidieron que el chivo expiatorio perfecto era ese militar judío a quien acusaron de espía y lo iban a fusilar. Y este pisco, Émile Zola, como escritor y como periodista, hizo un famosísimo escrito que se llama Yo acuso, en un periódico que se llama La Aurora, y con ese escrito levantó los ánimos, generó una gran revuelo en Francia y en el mundo para revisar
el proceso en el que habían humillado tan terriblemente a esto. Eso le costó a él, pues, el exilio, etcétera, pero es un caso de literatura y derecho clarísimo. Gracias, Oscar, sí. Miren, y todo esto, Oscar, todo esto, compañeros, Julieta, Ángela, ahora que ustedes están diciendo, me hace a mí pensar, uno, la idea de la búsqueda, otro, esa idea de la verdad, esos conceptos. Y yo recordaba algo, un librito que les recomiendo, que es encantador, también porque cómo varía la idea de la verdad o la idea de la búsqueda, ¿sí? En búsqueda del tiempo perdido. Ahora, ¿cómo estamos? Esa idea de la búsqueda de la verdad, cómo cambia con el tiempo. Y yo recuerdo que hay tres momentos grandotes donde esa verdad ha sido como desde la literatura o desde cualquier ejercicio, pues porque toda esta vaina es política, y es la idea del capitalismo de producción, el capitalismo de consumo, y una cosa que me encanta, que es sobre la que habla hoy Vicente Beidiu, que es el capitalismo de ficción. Y cómo en esa idea del capitalismo de ficción estamos en otras búsquedas. Y cómo la verdad también es otro concepto. O sea, cómo se trastocan esos conceptos. Entonces me gustaría mucho, a propósito de todo lo que han dicho, porque han tocado algunos de esos temas, que para la próxima sesión, eso ya lo estaré diciendo ahora al final, porque al final vamos a hablar un poquito de verdad, vamos a tener para la próxima clase un poquito de pronto sobre la lectura de los Salmos de Lewis, un poquito de esa mirada del paralelismo que decía ahora Ángela y de la Biblia, y sobre esos conceptos de verdad que se han empezado a abordar ahora. Albeiro, que primero lo quiero, ahora Albeiro por el interno me manda, hermano, ¿cómo hace usted para tener esos fondos tan bonitos que yo no he aprendido, hermano? Eso primero. Y lo segundo, Albeiro, es que también en el ejercicio como historiador, en el ejercicio del derecho, como en el ejercicio de la literatura, hay algo que ha quedado muy claro en estas exposiciones y es cómo hay un trabajo de investigación tremendo. Y ese trabajo de investigación, pues es un trabajo de investigación que forma mucho el género el cual uno aborda. En el caso de la no ficción, Oscar, que sentí que Oscar estaba haciendo como una pregunta donde era muy justo aclarar bien cuál podría ser esa diferencia entre la no ficción o la no ficción, entre el nuevo periodismo, entre ese periodismo gonzo o entre lo que es literatura como tal o lo que puede ser una crónica. Es que según lo que cuentan, pues, algunos autores, como Mailer, como Tom Wall, y sobre todo en Estados Unidos, como el mismo Truman Capote, por allá hasta el 45 ellos hablaban que, algunos decían que la novela estaba en problemas, por así decirlo, que la novela tenía algunos problemas. Por supuesto, los problemas se evidencian también porque, claro, cómo varía ese concepto de verdad dependiendo de ese capitalismo de producción, dependiendo de ese capitalismo de consumo o dependiendo de ese capitalismo de ficción que Beidiu nos dice. Entonces empieza a haber como todo un problema con la novela y empiezan a surgir una cantidad de autores, sobre todo norteamericanos, que se están reinventando el género, pero ahí también hay algo muy interesante, el mismo Tom Wolfe nos lo dice en Nuevo Periodismo, porque él sí hace la pregunta en el libro, y es que esta vaina sí de verdad es nueva, y claro, uno se da cuenta, Oscar, porque los referentes son muchísimos, de hecho en el Quijote hay mucho también de Nuevo Periodismo, porque hay partes de capítulos que aunque son de la ficción, sí se puede dar, o sea, se puede dar con certeza que hay unos puntos geográficos, unos lugares, hay unas cosas que son reales. Lo mismo en el Dostoyevsky, lo mismo lo vemos en Stefan Zweig, o sea, en muchos autores. Entonces, esa pregunta que se hace Tom Wolfe es si es tan nuevo esto del nuevo periodismo, y uno se da cuenta, y él mismo se da cuenta, esto no es algo nuevo. O sea, el nuevo periodismo realmente es el viejo periodismo, solo que aún no lo habíamos nombrado. Y hasta 1966, ahí es donde empiezan entonces ya como a charlar y a decir, bueno,
Entonces empecemos a ver, a identificar en un género o a decir, ¿qué es esta vaina? Y ellos dicen, esto lo podemos llamar nuevo periodismo. En esos mismos años también se hablaba, ya hoy, Ramiro, también, que es un tema que tú vas a abordar. Yo solo voy a decir eso así por encimita y ya tú ahí hablas sobre ese tema más o vamos profundizando. Entonces, en 1966, con la publicación de A Sangre Fría, se empieza más a confirmar esa idea de que había un género, ya Tom Wolfe nos lo explica muy bien en ese libro de Nuevo Periodismo, que se alimentaba, que ese género era cuando la literatura se alimentaba de hechos reales muy, muy claros. Entonces uno ahí puede pensar, Oscar, que lo de Marta Orrantia, no digas mi nombre, si se llama la novela, o mañana no venga, ya no me acuerdo, bueno. Mañana no te presentes. Mañana no te presentes. Tiene mucho de eso que ellos llamaban el nuevo periodismo o la no ficción. Claro, y eso es una cuestión de ubicar como los conceptos, seguro Ramiro ahora nos explique mejor eso. Porque hay pequeñas fronteras muy invisibles entre lo que es la no ficción o la no ficción y lo que es el nuevo periodismo y hasta en lo que es la crónica, lo que es el ejercicio del periodismo literario. Bueno, el caso es que ellos empiezan a hablar y lo que va a decir Tom Wolfe, bueno, ¿qué es el nuevo periodismo y qué es la no ficción? Es cuando los escritores se valen del ejercicio literario, del ejercicio periodístico, aunado a unas herramientas literarias para sacar una historia adelante. ¿Qué es lo que es A Sangre Fría? ¿Qué es de alguna manera lo que podría ser también lo de Marta Orrantia? O lo que podría ser, esto es desde mi punto de vista, o lo que podría ser La Siempre Viva de Miguel, o el trabajo de Miguel, ¿cómo se llama el de La Siempre Viva? Bueno, de Miguel Torres. O lo que puede ser el trabajo de Miguel Torres sobre la toma del Palacio de Justicia, que también tiene que ver con lo de Marta Orrantia, o la obra de Juan Gabriel Vázquez, o la obra de Héctor Abad Faciolince en Colombia, o la obra de Tom Wolfe, que es todo un hombre, que yo les decía, que para mí es uno de los ejercicios sobre periodismo literario, o lo de Gaita Les, bueno, o lo de Norman Mailer, esas cosas, pero él deja muy claro en una vaina muy sencilla. Son escritores que toman algunos elementos del ejercicio periodístico, como es el tema de la investigación, el tema de la verdad, el tema de la claridad cronotópica, todas esas cosas, y las vinculan y le dan una dinámica desde la escritura. Ahora bien, yo no sé qué tan exacto puede hacer uno, que uno tendría que hacer la investigación. ¿Cuánto es el porcentaje de verdad en esa no ficción y cuánto es el otro porcentaje de falsedad? Porque sin duda, y eso ya lo decíamos cuando hablábamos de Octavio Paz en el tema de traducción, es que, o lo decía Arnold Toynbee en ese trabajo sobre Hitler, todo hecho histórico es subjetivo, y al ser subjetivo ya está traicionando una verdad. Porque cuando pasa por mi cabeza yo lo traduzco, y cuando lo traduzco y lo entrego, ya no lo estoy entregando tal cual yo lo vi. Entonces ahí ya hay un principio, por ejemplo, de ficción. O sea, la primera lectura que uno hace ya empieza a ficcionar esos hechos. Pero eso es otro tema que seguro con Ramiro vamos a empezar ahora a abordar, sobre la no ficción, sobre el nuevo periodismo, que es una corriente que toma mucha fuerza en Norteamérica y que hoy en día, con la aparición del nuevo periodismo iberoamericano que fundó Gabriel García Márquez en Cartagena y en Latinoamérica, pues ha tomado mucha visibilidad también para muchos escritores en Colombia. Don Ramiro. Sí, muy buenas noches. Espero que todos estén muy bien y que la señal de internet nos esté ayudando, aunque la vemos que está un poco deficiente. Bueno, nosotros partimos aquí de la base de discusiones internas que se dan dentro del quehacer diario de un periódico mensuario como el nuestro. Y en síntesis, la literatura y el periodismo siempre estarán aliados, pero siempre serán aliados siempre y cuando
el periodista como tal no se base únicamente en la mediocridad para hacer la narración de los hechos. Me explico. Hacer periodismo, por decir algo amarillista, crónica roja, pues es muy sencillo porque usted simplemente se tiene que preocupar por mostrar esa cruda realidad y ese desastre moral que ocurre cuando ocurre una tragedia, cuando nos ocurre una tragedia a nosotros los seres humanos o incluso a nuestras mascotas o a nuestro medio ambiente. Entonces, si el periodista es mediocre, no va a tener en cuenta la literatura para comunicar las verdades. Si el periodista ha pasado por un proceso de crecimiento, de pulimiento, de ser un buen lector, de estar siempre afincado en una realidad que debe contar, pero que la debe contar no solamente con belleza, sino con elegancia. Llámese un reportaje, una crónica, una entrevista, una semblanza, bueno, cualquier cosa, pero si lo logra escribir con belleza, con estética, sin deformar la realidad, prácticamente está haciendo literatura. Yo creo que para no participar en el periodismo de la literatura, tendríamos tal vez el caso muy concreto de la literatura ciencia ficción, totalmente proyectada, superlativa o desquiciada del creador de las historias de ficción como tal, tipo Harry Potter, digámoslo así. Sin embargo, nada que exista en la imaginación del ser humano obedece a algo que no esté ligado a la percepción de la realidad o incluso a la visión interna de sus propios demonios. Entonces, es necesario que quien ejerza el periodismo lo ejerza con calidad literaria. Ahorita comentaban, antes de tocar el tema, yo lo tenía aquí reseñado, la historia de Gabriel García Márquez, cómo él empieza como reportero de provincia y se convierte en un premio Nobel de literatura y en una obra maestra como 100 años de soledad. Que bien sea el caso, en 100 años de soledad, pues hay una ficción, pero muy sujeta a la realidad sociopolítica y socioeconómica de una región y de una situación que estaba viviendo el país en esa época y que él quiere precisamente consignar, que es el valor que ha tenido la literatura a través de la historia. Digamos que cuando se habla de la Odisea o de la Ilíada, no se están narrando hechos históricos como tal. Posiblemente el autor, Homero, quiso retratar una realidad circundante de esas épocas que fueron tan, ¿cómo le digo?, tan nutridas, sobre todo del lado del mar y de la mano de la guerra, ¿cierto? Para entrar en contexto a una humanidad que venía precisamente sin registrar los hechos, porque apenas empieza a descubrirse como tal el registro literario para registrar, valga la redundancia, una época. En el caso de Gabriel García Márquez, lo tengo acá como cuando escribe una crónica de una muerte anunciada, él lo hace mucho después a los sucesos, porque él realmente quería escribir una crónica. Entonces, tenía que narrar una cantidad de hechos sujetos a la verdad, donde los personajes eran de carne y hueso y con nombres propios, ¿sí? Sin embargo, él dice jocosamente en alguna parte que dice que siempre tuvo en cuenta la contrariedad e inclusive algunos parientes metidos en un libro y escritos por un hijo de ella. Entonces,
La capacidad de desarrollar literatura haciendo periodismo está inmersa dentro del periodista como tal. Da grima, y lo dije ahora 8 días, como de escritos que carecen de toda creación estética y de siquiera un adorno metafórico o al menos utilizar más al máximo los sinónimos teniendo en cuenta la riqueza de nuestro idioma, y eso representa una pobreza literaria de ese periodista. Entonces, la misma preparación de una entrevista como tal hace que el periodista, si va a hacer la entrevista, pues debe hacer antes una investigación, saber de qué se trata, para qué la entrevista, y dentro de esa preparación y ese proceso investigativo, pues le va a tocar también hacer sus propias conclusiones, y si la entrevista va a ser consignada en papel, en físico, como tal, o de emitirla, pero escrita como tal, necesariamente tiene que desarrollar una y el gagueo del Estado, las muletillas, las incoherencias mismas no deben quedar registradas de esa forma literal como él las escuchó. Simplemente guardar la fuente para contrarrestar alguna demanda o alguna incoherencia que puede uno tener al transcribirla, pero de ahí en adelante sí debe estar totalmente convencido de que lo está haciendo más como escritor que como periodista. Porque uno ve en este ramo del periodismo, uno ve mucha gente haciendo muy buena locución y posiblemente tengan acceso a los medios de comunicación masivos, pero si no hay una preparación académica que lo inmiscuya dentro del tratamiento literario con estilo, con holgura, con solvencia y con conocimiento, pues la misma audiencia se va a dar cuenta que está hablando una persona de pronto que carece de conocimiento. Y esa carencia de conocimiento le va a dar al medio de comunicación, poca credibilidad. No sé si se perdió la señal ahí. Ramiro, pero mira, a propósito de todo lo que has dicho, que sí, que te hemos tomado algunos apuntes, pero en otros se pierde mucho la idea, pero eso me hacía pensar y por eso me he levantado varias veces, uno para tomar algunos libros que he dicho y que me parece pertinente que nos pueden apoyar mucho en la charla de hoy. Lo de Vicente Verdú, que es este libro que les recomiendo, editado por Anagrama. Es un libro muy interesante, un ensayo tremendo, para mí un ensayo muy bacano, que se llama El estilo del mundo, la vida en el capitalismo de ficción. Ese término de capitalismo de ficción fue un término que Vicente Verdú acuñó después de entender dos términos a los que veníamos acostumbrados, que era el capitalismo de consumo y el capitalismo de producción, o primero el capitalismo de producción y después el capitalismo de consumo. Algo muy parecido, por supuesto, a lo que ya habíamos entendido con eso del capitalismo demás. Sí, dinos, ahí se le perdió pues un poquito al menos nosotros la locución, no la recibimos bien, pero para mí este capitalismo de ficción es un término que apenas empiezo a escuchar como tal, y habría que profundizar un poquito en eso, ¿cierto? Porque el capitalismo salvaje pues debe conllevar precisamente a eso, al consumismo. Y dentro del consumismo a uno le pueden meter unas ideas que no son ciertas, que no rinden homenaje a la verdad, pero que está cumpliendo con unos intereses precisamente el capital. Entonces,
dentro de esa estructura también de engañar a la gente a través de un mensaje, también está inmersa la literatura como tal. Es más, precisamente ahí es más fácil hacer literatura y no periodismo, y habría que diferenciar muy bien. Ramiro, sí. El periconcepto subjetivo que tiene el narrador y el transmisor en ese momento. Pero sí debemos estar muy ajustados a los hechos reales, precisamente para registrar la historia como tal. Por eso, quienes tratamos de consultar en algún momento la historia, hablemos de la historia de Colombia, que es tan rica, tan maravillosa, tan bien contada, pero tan mal contada respecto a la verdad, ¿sí? Y realmente quien la escribían no eran periodistas, sino realmente escritores que querían contar una realidad, obviamente muy a su amaño y de pronto muy exagerada. Yo aquí voy a decir algo que parecerá una desprecio para los escritores, y si Fernando Buitrago me está escuchando, le ofrezco disculpas. Pero a mí no me cabe la cabeza. Por fortuna, Ramiro, le cortaron las transmisiones en ese momento que para que Buitrago no lo escuchara. Bueno, porque es que yo he estado allá, o sea, yo he ido 2 veces allá y he estado, y he medido el terreno, claro que no soy topógrafo, pero la verdad es que primero no cabe tanta gente, y segundo, andar usted con un ejército de 5.000 hombres, digamos, por plata que hayan tenido los españoles, para darles comida, dormida, necesidades fisiológicas, a pesar del frío, bueno, toda esa parafernalia. Yo creo que eso era muy desgastante. Yo creo que la historia está exagerada. Si uno se enreda haciendo una fiesta para 20 personas, para atenderlos un día. Entonces, esa historia está más contada literariamente que periodísticamente. Ramiro, se te va mucho la... Que haya que hacerlo, tanto una como la otra. Ramiro, se te pierde mucho, ¿Sí? se te pierde mucho la comunicación. Ahí se congeló la imagen otra vez. Sí. Bueno, sigamos. Mira, pero siguiendo con lo que dices, con lo que hemos podido, o lo que yo he podido escuchar, ahí les estoy dejando unos libros que seguro te van a servir mucho sobre esos temas que estás abordando. Yo quisiera leer algo a propósito. ¿Ustedes me escuchan bien o también está entrecortada la señal? Aquí lo escucho está bien. Está buena, está buena. Mira lo que dicen en este ejercicio estos gringos, que para mí son unos monstruos como novelistas y en este género del periodismo literario, nuevo periodismo. Mira lo que dicen en este prólogo. Los periodistas literarios reúnen las dos formas, o sea, la del escritor de ficción y la del periodista. Al informar sobre las vidas de las personas en el trabajo, en el amor o dedicadas a las rutinas normales de la vida, confirman que los momentos cruciales de la vida diaria contienen gran dramatismo y sustancia. En lugar de merodear en las afueras de poderosas instituciones, esto lo están diciendo porque anterior a esto, en este prólogo, hay algo de lo que estaba diciendo ahora Ramiro, y es que el periodismo siempre ha estado en gran parte o al principio arrodillado al poder. Ramiro nos contaba no hace mucho una historia sobre unos dineros de un apoyo al periódico y todo eso. Entonces, no todos, por supuesto, ceden a esos poderes, a que hay un ejercicio periodístico que no está en algún momento arrodillado a ese poder, sino que empieza a contar desde otra orilla. Los periodistas literarios tratan de penetrar en las culturas que hacen posible que funcionen. Los periodistas literarios siguen su propio conjunto de reglas, al contrario del periodista normal. El literario exige sumergirse en complejos y difíciles temas.
La voz del escritor sale a la superficie para mostrar a los lectores que hay un autor trabajando. La autoridad se hace manifiesta. Ya sea el tema un vaquero y su esposa en el palenque, en un tejado o en un equipo de diseñadores de computadores en una agresiva compañía. Miren, este prólogo tiene que ver con esta antología que se hace sobre periodismo, donde hay unas crónicas sobre periodismo. Uno parece leyendo un cuento o pequeñas novelitas, pero resulta que son ejercicios, o sea, es un tipo, unos periodistas como el caso de Tom Wall o Matt Pitt o Didion, a Joan Didion, que la leímos sobre el realismo mágico, sobre la muerte de su esposo, y uno parece leyendo una novela, pero cuando uno empieza a averiguar todo eso, uno se da cuenta que es un ejercicio periodístico con la destreza del escritor tremendo, y a esto es donde acuden ellos. Sí, Ramiro, dime. John Jairo, ahí es Sí. donde ratifica mi tesis, que si el periodista es bueno y es excelente, termina inmerso en la literatura como tal, ¿sí? ¿Sí ve? Pero si el periodista es mediocre, pues obviamente va a ser muy sencilla y muy ramplona su descripción. Y esa ramplonería, esa ordinariez va contra el prestigio del periódico. Claro, Ramiro. Mira, a propósito de eso que dices, Ramiro, se volvió a parar la imagen, Ramiro. Con el facilismo de aquel que simplemente quiere transmitir un hecho rápidamente. Mira, Ramiro, a lo que dices ahí. La voz trae a los autores a nuestro mundo. Cuando Mark Kramer, o sea, uno de los que está en la antología, descubre los olores en una sala de operaciones y no puede dejar de pensar en un bistec, a su pesar, su voz es tan fuerte como una bofetada. Cuando John McPeak, otro de los primeros que aparece en esta antología, hace un pedido y sus compañeros de viaje en Georgia discuten si le deben dar un poco al pequeño bastardo yankee de lo que han comprado, su momento de humildad determina nuestro ánimo. O sea, esos ejercicios que solamente eran, que de pronto, como dice Ramiro, en un ejercicio de periodismo mediocre, no tienen tanta fuerza como cuando se logra vincular ese ejercicio del periodista con esa habilidad narrativa que tienen los escritores. Eso es lo que están hablando ellos en todo esto. Al contrario de los novelistas, pero termino esto que me parece muy interesante, además porque ojalá ustedes ahora lean estas crónicas y ojalá también lean este librito que es el de Tom Wall sobre nuevo periodismo, que es sobre el tema que se publica, yo creo que eso es como el 62 o 72, del 1973. Pero bueno, al contrario de los novelistas, los periodistas literarios deben ser exactos. Ojo con eso. Al contrario de los novelistas, los periodistas literarios deben ser exactos. Esa idea de la exactitud. A los personajes del periodismo literario se les debe dar vida en el papel, exactamente como en las novelas, pero sus sensaciones y momentos dramáticos tienen un poder especial porque sabemos que sus historias son verdaderas. La calidad literaria de estas obras proviene del choque de mundos, como del choque de trenes, Julieta, de una confrontación con los símbolos de otra cultura real. Las fuerzas esenciales del periodismo literario residen en la inmersión, la voz, la exactitud y el simbolismo. Las fuerzas esenciales del periodismo literario residen en la inmersión, la voz, la exactitud y el simbolismo. La mayor parte de los lectores conoce bien una rama del periodismo literario, el nuevo periodismo, que empezó en los años 60 y duró hasta mediados de los 70, o hasta en los años 60 debería decir, y duró hasta mediados de los 70, sin ese plural. Muchos de los nuevos periodistas,
como Tom Wall, como Joan Didion, han seguido produciendo libros extraordinarios, pero periodistas literarios como George Orwell, Lillian Ross o Joseph Mitchell llevaban mucho tiempo trabajando antes de que aparecieran los nuevos periodistas. Esta es la misma queja que Thomas Wall en el nuevo periodismo. Él se hace esa pregunta, pero esta vaina se llama nuevo periodismo, y si es nuevo, y él dice, no, no es tan nuevo. O sea, ya había una cantidad de gente que estaba haciendo esto, solo que todavía no le habíamos dado este nombre, pero hacía mucho rato se hacía. Y ahora ha surgido una generación de escritores más jóvenes que no necesariamente se consideran nuevos periodistas, pero para quienes la inmersión o el periodismo gonzo, la voz, la exactitud y el simbolismo son características de su obra. Durante años he coleccionado y admirado esta forma de escritura, dice quien hace el antologador. Ocasionalmente los lectores de revistas la descubrieron en Esquire, en The New Yorker, en el New York, algunas de las mejores publicaciones regionales, en el Texas Mon, en el New Yorker. Bueno, los suscriptores reconocerán muchos de los trabajos reunidos. Una de las cosas importantes, por ejemplo, de lo que pasa en Estados Unidos, es que gran parte o lo que viene a generar esto de nuevo periodismo es porque esos relatos aparecieron por primera vez en medios periodísticos norteamericanos. Pero ustedes recordarán bien, y el mismo Gabriel García Márquez, que ahora Ramiro lo citaba, si ustedes recuerdan en 1982, el brindis por la poesía y la soledad de América Latina, es que se llama el discurso de Gabriel García Márquez. Creo que sí, brindis por la poesía y la soledad en América Latina, creo que se llama el discurso. Ahí, si ustedes recuerdan, una de las primeras cosas que nombra Gabriel García Márquez es las historias de Pigafetta, que son las crónicas de Indias. Y esas crónicas de Indias son mucho más anteriores a todo esto de 1966 de nuevo periodismo. Lo que nos estaba diciendo Gabriel García Márquez en su brindis por la poesía y la soledad de América Latina también, es cómo eso ya aparecía, o sea, todo este tema de la crónica, de la memoria, de la restitución de la memoria que estaba diciendo Julieta, eso hace rato que era un ejercicio que se estaba haciendo, que eran los códices, sino realmente ejercicios periodísticos, Ramiro, y literarios al mismo tiempo. Claro, y para muchos, anterior a todo esto de la no ficción, a todo esto del nuevo periodismo, que se nombraba en Norteamérica desde 1966, ya tenía una aparición muy importante en Latinoamérica. Gabriel García Márquez reconoce eso. Gabriel García Márquez es uno de los que impulsa a Rodolfo Walsh con un librito que se llama Operación Masacre, y con muchos de los trabajos de Rodolfo Walsh, quien es un argentino que antes de que sonara todo esto del nuevo periodismo, ya estaba haciendo nuevo periodismo en Argentina, ya se estaba haciendo periodismo en Latinoamérica. Y hay una carta que el mismo Gabriel García Márquez, es un trabajo de Rodolfo Walsh, quien fue asesinado por la dictadura en Argentina porque él tenía la historia de él es otro tema larguísimo, pero por ahí lo pueden buscar porque además es muy conocida la obra de él, pero ya se dice que eso no era tan nuevo. Es más, que en Latinoamérica hace rato que tenía unas expresiones ese nuevo periodismo y unos candidatos y unos escritores que se movían muy bien en ese tema. Listo. Esta forma de escribir ha sido llamada periodismo literario y a mí me parece un término preferible a otras propuestas. Periodismo personal, nuevo periodismo y paraperiodismo. Sí, por fortuna todas las vainas ya mentiras, no, también son maneras de decirlo. Pero sobre todo eso de paraperiodismo me parece que algunos colegas sostienen que no es sino un híbrido entre la literatura y el periodismo, que combina las técnicas del novelista con los hechos que reúne el reportero. Puede ser así, pero las películas combinan la grabación de la voz con la fotografía y sin embargo este híbrido merece un nombre.
al tratar de definir la novela Wald, encontró que los primeros novelistas no eran de mucha ayuda. No habían, bueno, eso ya es otra vaina donde ha entrado a hablar de la novela, pero quería leerles eso que me parece que es muy claro para decir que todo esto del nuevo periodismo, y como todo, hoy en día ya se habla mucho de eso, es la unión, ¿sí? O es ese híbrido entre las herramientas de esos novelistas y el ejercicio del reportero. Esos dos unidos generan una nueva dinámica que es muy, muy agradable. Ahí están lo de Gaitales, yo les recomiendo Retratos y Encuentros, este librito que me parece hermosísimo y muy bien hecho lo de Gaitales. Les recomiendo este libro. Se consigue también con facilidad. Todos estos libros se consiguen muy fácil. Pero hay acá unas crónicas sobre periodismo hermosísimas. Ustedes si lo ven o no lo ven. Si no, yo les escribo el nombre. Yo les escribo el nombre. Bueno, listo. Pasemos a otro tema que quiero que va arrojando esta charla y por allá nos vamos guiando. Resulta que esa idea de verdad es muy interesante también en los salmos o en la Biblia o en los textos bíblicos. Yo no sé si por acá hay alguien que le guste el tema de los textos bíblicos o que lea la Biblia. Ángela también, ¿y quién más? Pero no podemos repetir expositores, pero mentiras que Ángela levantó la mano, ya se anotó ese tema. ¿Quién más? Bueno, si no va a dedo, si no toca dedo. Yo leo algo, John, pero no soy experto. Y yo creo que sabe quién, Beatriz no está hoy, pero Beatriz es teóloga o estudia algo de teología. No la veo por ahí, sí. Bueno, pero están José, Julieta y está Ángela. ¿Alguien más quiere ayudarlas en un textico que les voy a dejar? Muy sencillo. Ustedes recordarán que para muchos... Póngame pues tarea a ver, hombre, John Jairo, sí. Para muchos, uno de los grandes textos de ficción es la Biblia. Yo obviamente no me voy a meter en ese campo, no es mi tema, pero pues en este ejercicio como de reflexión y exploración desde lo narrativo, quiero que la miremos desde ahí y sobre todo que la miremos desde este libro que se llama Reflexión sobre los Salmos. Reflexión sobre los Salmos de Lewis. Este Lewis sí es el mismo de la Universidad de Oxford y es el mismo que escribió las Crónicas de Narnia. Ustedes saben que estos autores de Crónicas de Narnia, esto del Señor de los Anillos, todas esas vainas, son autores que conocen muy bien todo ese tratado mítico, bíblico, religioso. Lewis es un conocedor de los salmos tremendo. Este es un tema que parece aburrido, pero yo voy a intentar dejarle solo partecitas de toda esta lectura de los salmos y también de cómo algunas figuras literarias son recurrentes y tienen un amaño muy interesante, Ángela, como lo tiene el derecho, en esa teoría del caso, como lo tienen ustedes a la hora de escribir o de hablar, o como lo tiene la literatura, el uso constante de figuras literarias para convencer al lector de nuestra verdad. Eso no significa que nuestra verdad sea realmente la verdad, entre comillas, sino que, como decía Ángela ahora, pues en este caso, quien está defendiendo esto, o el autor, pues tiene que sembrar una duda, ¿sí? Y recuerdan esa idea filosófica de la duda es el principio de la sabiduría. Pues claro, es que la duda empieza a generar en nosotros un cambio, y ese cambio empieza a generar, o posiblemente genere, un convencimiento de cosas que nosotros no estábamos enteramente, de las que no estábamos enteramente convencidos. Obviamente desde la argumentación se ve en lo narrativo y también en el derecho, como Ángela lo decía. Pues también lo pasa en la Biblia y lo pasa en los Salmos. Entonces, yo les voy a dejar ahora unas hojitas donde hablamos del juicio en los Salmos, donde hablamos de las maldiciones, donde hablamos de la muerte en los Salmos, la belleza del Señor, pero desde la lectura que hace un escritor, un literato, un escritor de novelas
chéveres, yo no sé si a ustedes les gustan mucho, yo no las gusto mucho, pero son chéveres, como Lewis. ¿Quién más se va a anotar entonces? José, queda Julieta y queda Ángela. Ese es el primer. Y Amparo, Amparito también. Sí, yo quedo ahí. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Es que también vamos a intentar que ustedes se acerquen un poco desde la orilla que ustedes quieran, algunas historias, ¿sí? Puede ser alguno a un Mateo o a lo que ustedes quieran de la Biblia, y empecemos a buscar en un ejercicio hermenéutico. Ustedes se acuerdan que ahora acabamos de leer algo que tiene que ver con lo exacto y con el simbolismo. ¿Cuál es el simbolismo? Así que anoten por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre lo simbólico y lo que es arquetípico? Ahí ustedes van a encontrar algo también que es muy importante. Por favor, también mírenlo por ahí en la internet, aunque ya hemos hablado de eso. ¿Cuál es esa idea del viaje del héroe? ¿Sí? Cómo también en la Biblia se devela o se desvela, en este caso, el viaje del héroe. ¿Y cuál es el viaje del héroe? Y toda esa idea también, ya ustedes se pueden, dime, Amparo. Simbólico, ¿y qué más? El símbolo y el arquetipo. Arquetipo. Gracias. Sí, todo esto, por supuesto, está desde una mirada muy mítica. Les recomiendo, vayan a Mircea Eliade, si quieren, para que entiendan un poquito esto del mito y de la religión. O sea, pueden leer pequeñas cositas, la idea no es que vengan pues acá, no, sino que hagamos una charla chévere desde a donde ustedes quieren, o si quieren no lo lean. O sea, lean los textos de la Biblia o miren las hojas que les voy a dar, y si ustedes creen que tienen unos argumentos sólidos, pues chévere que conversemos sobre eso. No es que yo les esté diciendo que deban leerlo de Mircea y todo, pues no, les dirán que leen. Pero entonces les voy a dejar unas copias y hacemos ese ejercicio. La próxima sesión, bueno, ya tenemos aquí 3. También después de eso, de hablar de ese mundo mítico que seguramente nos va a hacer, y de esa idea de verdad, está muy ligada no solamente al viaje del héroe, sino también a todas esas situaciones ambientales en las que el héroe se da, que por supuesto puede ser el cronotopo y el otro es el personaje. Entonces eso nos va a arrojar a nosotros, Albeiro, una cuestión muy interesante, que Albeiro suele ya es ducho en ese ejercicio por su trabajo como novelista y como profesor, y es cuál es el plano, o sea, cuál es el papel de la historia en todo esto. Entonces vamos a hablar primero de religión y literatura, o de Biblia y trabajo literario, o de textos bíblicos y trabajo literario, y eso nos va a llevar a hablar de historiografía literaria. La literatura como un hecho histórico. Ahí les recomiendo, Albeiro, si quieres, aunque tú ya lo debes saber, ese librito de Milán Kundera, donde él habla que la literatura, o sea, cómo hay algunos textos que son historiografías noveladas. Ese concepto de historiografía novelada es muy interesante, porque seguro nos va a ayudar un poquito para reforzar esa idea de la Biblia y de la literatura como historiografía novelada. ¿Y cómo se entiende esa historiografía novelada? Por supuesto, con una investigación histórica, mítica, o sea, con un trabajo como los que suele hacer Albeiro a la hora de construir sus novelas, toda una andamiaje, y ya hablamos de eso, o también en el caso pues de José, que también es escritor y tiene una experiencia también en trabajo de investigación para poder levantar esos textos. Bueno, entonces la próxima semana tenemos esos 2 ejercicios. Vamos a hablar, primero van a abrir la charla, el taller de José, Julieta y Ángela. Va a abrirlo José, porque lo abre Ángela y Julieta, pero ahí vamos a encontrar un camino, y después lo sigue Amparito. José y Amparo abren y vamos a encontrar un apoyo también en esa tesis con Julieta y Ángela.
y después vamos a pasar con Albeiro. Amelia no está conectada hoy, pero entonces eso significa que yo necesito que Oscar y Fernando, a Hernando lo tenemos para otra sesión que es más, es otro tema más de Hernando, que lo vamos a en la próxima sesión, pero me gustaría mucho, Oscar, ¿qué tal si acompañas con Pilar y Albeiro esa idea de la historiografía novelada? ¿Te parece? ¿Se anotan los tres para ese ejercicio? Sí, anotados. Bueno. Ok. Sí, sí, Con Pilar y con Albeiro. de Sí, acuerdo. Listo, Pilar y bueno, muy bien. Albeiro. Para hablar un poco de ¿Cómo es el nombre del libro? El nombre ¿Cómo? del libro. Ya El se los nombre anoto. del libro. Ya se los anoto y les voy a dejar también, algunas hojitas, pues no todo el libro porque hay cosas que siento que no son muy necesarias, pero para que lo lean, pero la idea es que ustedes mismos se inventen o sea, hagan su tesis. Esto solo les va a servir a ustedes como modelo, pero la idea es que ustedes vengan y conversen un poquito sobre esa idea de la Biblia y la literatura, sobre el simbolismo, sobre el símbolo, sobre el arquetipo, mire, ustedes recuerdan, esto tal vez les sirva también para la tesis. Uno de los temas que más se habló hace ya, eso fue cuando, estábamos hablando del Premio Nobel 1982 y también estábamos hablando de Manuel Zapata Olivella. Al mismo tiempo se hablaba de realismo mágico, sí, lo de Alejo Carpentier, de la realidad maravillosa, y de Alejo Carpentier, y acá hablamos de realismo mágico, pero había otro autor que también hablaba de un realismo mítico. Ese realismo mítico también les puede servir ese concepto, eso los va a mandar seguro a ver un poco lo de Manuel Zapata Olivella, porque de pronto encuentren ahí en la Biblia algo de eso que él llamaba realismo mítico. Si hay una realidad maravillosa o un realismo mágico, como dice Gabriel García Márquez o John Didion, la escritora norteamericana en un libro, pues también debió haber, o lo hay, un realismo mítico, del cual Manuel Zapata Olivella, en su libro Chango el Gran Putas, abordó un tema muy interesante. Ahí pueden encontrar lo de símbolo, lo de arquetipo, esa mistura entre la realidad y lo mítico, ese florecimiento de lo étnico y de lo religioso en la construcción de una identidad colombiana o de una identidad latinoamericana o de una identidad judío-cristiana. Bueno, ustedes serán los que hablen de eso. ¿Listo? José, bien con eso. No es que José en esa comodidad, hermano, usted le hace a uno dar envidia. Nosotros necesitamos una hamaca de esa, cada uno necesitamos una hamaca de esa, cerveza y a poder dar la clase así. Bueno. Ave María, se les tiene. Listo. Entonces quedamos con José, Amparito, Julieta y Ángela. Lo bíblico y la literatura. Y quedamos con Albeiro, Pilar y Oscar para hablar sobre historiografía novelada, sobre todo ese concepto de lo histórico, sobre todo eso de las situaciones ambientales. Entonces seguramente ahí pues van a encontrar una cantidad de cosas que me gustaría mucho, si encuentran conceptos que nos los aclaren, que abordemos eso, y sobre todo el trabajo de investigación, también cómo funciona en eso. Preguntas, ¿alguien tiene preguntas? John Jairo. Señora. John Jairo, pues precisamente, bueno, el tema de la Biblia es porque en mi familia fueron ultracatólicos, digo fueron porque pues ya se ha avanzado mucho en otras religiones, sí. Pero yo fui criada por mis abuelos ultracatólicos, entonces el tema de la Biblia siempre ha estado presente en mi vida. Pero quería compartir una experiencia, y es que no sé si conozcan un libro que se llama Conversaciones con Dios. Es un libro que tiene 3 tomos y es netamente espiritual. Y habla precisamente de cómo la Biblia es mal interpretada por las religiones. Entonces no sé si pueda, digamos, en la clase de la semana entrante, hablar como de la diferencia de interpretación que hay de los conceptos de la Biblia desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista religioso.
Claro, mira, es que, bueno, eso no es algo que yo deba decir porque la idea es que ustedes lo encuentren, pero ustedes recordarán toda esa reflexión que hubo hace mucho tiempo con mucha fuerza y que todavía se da en algunos lugares sobre las 3 versiones de Judas, el cuento de Jorge Luis Borges. Ese cuento en particular tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con cuál es la verdad, o sea, qué interpretación le hemos dado, o sea, cuál es el Judas, ¿sí? ¿Cuál es la versión que a nosotros nos han entregado de Judas? Y ese cuentico, que es un cuento además magistral, como muchos de los de Borges, las 3 versiones de Judas, tiene que ver con eso. Y ahí vamos a discutir un poco, por supuesto, a hablar un poco sobre un tema que no, un concepto que me interesa mucho y que todavía lo tenemos ahí flotando, seguro ustedes lo cierren la próxima semana, y es sobre la idea de la verdad, pero ya la verdad en términos de nuevo periodismo o en términos de crónica o en términos de historiografía novelada. Ustedes ya seguramente irán encontrando eso y dirán, no, John, eso solamente son conceptos. La verdad es que hay una novela que es totalmente de ficción, una que es más distópica o la ciencia ficción y otra que es la no ficción. Esos son los 2 únicos géneros. No sé ustedes qué vendrán a decir, pero ahí me interesa mucho porque se van a encontrar con esa idea de verdad, ese concepto de verdad en la Biblia. Les recomiendo, léanse si quieren las 3 versiones de Judas, que les va a servir mucho, Ángela, a propósito de lo que dices. Yo no conozco el libro que me dices, Ángela. Sé también que Fernando Sabater y Humberto Eco y muchos han tenido han escrito y han reflexionado sobre eso, sobre el tema de Dios, sobre el tema de la fe. Bueno, eso ya lo hablaremos la próxima semana. ¿No hay más preguntas? No los molesto más. Contento quedo siempre de verlos, de escucharlos. Acuérdense que para diciembre y a poquito vamos a tener que inventarnos algo para hacer un taller, no sé en dónde. Ya tenemos varios espacios, pero podemos hacer unos encuentros. Estoy ahora planeando un taller que tiene que ver con esto, pero se llama la arqueología del silencio. Es un taller sobre escritura creativa. Estamos planeando 3 profesores, estamos planeando una serie de talleres de escritura creativa, pero talleres, módulos muy prontos. Módulos de 6 sesiones, pasamos a un segundo módulo donde vamos a hablar sobre narrativas, sobre cine, sobre poesía y en el caso mío pues sobre libros, sobre la arqueología del silencio, sobre escritura creativa. Ya les estaremos contando, seguramente también les estaremos contando muchas más cosas de la Casa Escuela SECOT, que no descansamos en ningún momento de generar espacios que propenden por esto, por la cultura, por el diálogo y por supuesto por extender los afectos y la amistad que tenemos por todos ustedes. Nos vemos el próximo martes. Ojo con los que tienen que exponer. Chao. Gracias. Chao, gracias, Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, gracias a las expositoras. Sí, muchas gracias a Una las pregunta. expositoras de hoy que estuvieron tremendas. En la escuela de SECOT no van ustedes a dictar de pronto un taller sobre cultura griega. Amparito, todavía con la directora Natalia no se ha cuadrado, pero seguramente si hay varias solicitudes lo podemos dictar. Lo que teníamos presente es un taller de filosofía que tiene que ver desde Epicuro hasta Platón, Diógenes, bueno, varios filósofos, pero seguro con la directora Natalia en algún momento se puede buscar un diálogo y mirar si se puede hacer algo. Un abrazo a todos. Gracias, Julieta, por tu participación. Chao, Amparito. Chao, José. Gracias, Beto. Chao, John. Gracias a ustedes.